Hola, comenzamos con la transmisión. Bienvenidos al cuarto día de la Semana del Psicólogo. Esperamos que estén disfrutando de todas las actividades y todas las ponencias que hemos estado transmitiendo. Y bueno, esto todavía no se termina, aún tenemos varias sorpresas y ponencias preparadas para todos ustedes. Para mí es un placer presentar a nuestra primera ponente del día de hoy con el tema de cerebros irónicos, ya que el semestre pasado estuvo también con nosotros acompañándonos en la Semana Cultural y tuvimos muy buena respuesta por parte de los estudiantes y nos pidieron que volviera. Así que el día de hoy me complace presentarles a la doctora Gloria Nélida Avesilla Ramírez y en breve me permitiré hacerles lectura de una breve semblanza curricular sobre ella, la cual también voy a transmitir por aquí. La doctora Gloria Nélida Avesilla Ramírez es psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en ciencias en neurobiología por la UNAM, es doctora en ciencias biomédicas por la UNAM, con el perfil deseable del PRODEP, candidata al Sistema Nacional de Investigadores del 2014 al 2018, es integrante del núcleo académico básico de la Maestría de Aprendizaje y Praxis Lengua y las Matemáticas, del cuerpo académico consolidado en Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la UAC, ganadora del Premio Alejandría a la Investigación en el 2014, donde obtuvo el segundo lugar en el área de Ciencias Sociales y Humanidades con el trabajo Actividad electroencefalográfica y habilidades cognitivas en niños escolares con síndrome de Down. Bueno, les recuerdo que pueden ir dejando sus dudas y al final trataremos de responderlas todas. Y ahora sí le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿va? ¿Sí? Está bien. ¿Puedo? Sí, está bien. ¿Sí? Ok, bueno, voy allá. Bueno, pues ahora estoy un poco nerviosa porque esto va a ser muy raro, aunque es la primera vez que he estado dando muchas clases por videoconferencia en esta temporada complicada que tenemos encima, pero no me había tocado dar una charla por videoconferencia. Entonces, no, sí, ya había dado una. Y es un poco extraño porque pues me gusta mucho tener interacción con la gente cuando doy charlas y viendo que van pensando y haciendo preguntas. Y ahora no se va a poder, entonces, pues a ver cómo nos va. Pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Casi todos mis estudios universitarios han sido en Querétaro, pero hice la prepa en la prepa oficial de Celaya de la Universidad de Guanajuato y por eso me gusta mucho compartir con ustedes porque es mi primera universidad y a la que le tengo mucho cariño. Bueno, la vez pasada me habían invitado a dar una charla sobre el amor y el cerebro, que fue muy bonito, pero que no es tanto mi tema de investigación. Ahora sí les voy a hablar de mi investigación, a ver si no me clavo mucho. Si tienen preguntas, por favor, déjenme, las voy a tratar de contestarlas lo mejor posible. Y bueno, les voy a hablar de una investigación que acabamos de concluir, estamos a punto de publicar, esperemos que todo salga bien. Y nos pasamos un buen rato con esta investigación, mi equipo y yo, el equipo de mi laboratorio y yo, y tuvimos pues muy buena experiencia con nuestros estudiantes. La verdad es que le tengo mucho cariño a esta investigación, así que es la que les voy a contar ahora. Les voy a contar un poco acerca del lenguaje. Bueno, mi tema de investigación desde que estaba en la maestría es el lenguaje, el procesamiento cerebral del lenguaje. No era mi idea originalmente, pero después me empecé a clavar mucho y me gustó un montón. Bueno, como sabemos, una definición como muy básica del lenguaje es que el lenguaje es la capacidad de codificar ideas, señales para comunicarse, porque sabemos que puede haber lenguaje no necesariamente verbal, sino que puede haber lenguaje, por ejemplo, con el lenguaje de señas y sigue siendo lenguaje. El lenguaje no necesariamente es igual a un idioma, sino es la capacidad de codificar ideas en señales, ciertos tipos de señales que pueden ser señales auditivas, pueden ser señales sonoras o pueden ser señales de imagen para comunicarse. Y este es un
eso es una de las habilidades que más humanas consideramos, ¿no? Todos los grupos humanos utilizan un lenguaje, no todos utilizan un lenguaje escrito, pero sí todos los grupos humanos como especie empezamos a usar un lenguaje. Es una cosa bien misteriosa y pues bien interesante, ¿no? A mí me resulta interesantísimo todo el asunto de la evolución del lenguaje y cómo lo empezamos a usar los humanos. Hay una discusión que ha sido planteada desde hace mucho tiempo. Chomsky, por ejemplo, estuvo mucho tiempo discutiendo este punto acerca de si el lenguaje es innato, ¿no? Y lo que se piensa es que lo que es innato no es el lenguaje en sí mismo, sino la capacidad de aprenderlo. Hay una historia, hay un psicólogo que se llama Steven Pinker, que en uno de sus libros, es un libro muy bueno que se llama El instinto del lenguaje, si alguien tiene oportunidad de leerlo, es un muy buen libro. Y Steven Pinker cuenta la historia de un faraón egipcio que para demostrar que el idioma innato era el egipcio, evidentemente, es una leyenda. Esperemos que no haya ocurrido. Encerró a un bebé, así, sin que nadie le hablara, para esperar a ver qué pasaba, ¿no? Para esperar a ver en qué idioma hablaba el bebé, el pequeño niño, en qué idioma mostrar con ese experimento que el idioma innato, el idioma divino era el egipcio. Obviamente ahora sabemos que si encerramos a un niño y nadie le habla, pues para empezar se puede morir, pero si supongamos que alguien le cubre todas sus necesidades básicas, pero nadie habla con él, nadie le muestra ningún lenguaje, pues ese niño no va a adquirir un idioma. Eso es algo que sabemos ahora, ¿no? El idioma se aprende, el idioma es necesariamente aprendido, la gente no inventa idiomas. Los idiomas los aprendemos, pero la manera de aprenderlos es muy interesante porque no necesariamente es, más bien, no es un asunto imitativo. Chomsky desde el 1959 había propuesto que, bueno, si bien sabemos que los idiomas, o sea, el idioma que hablamos no es innato, sino que lo aprendimos, sin embargo, sí venimos al mundo con una predisposición para adquirir el lenguaje. Chomsky proponía que los niños, los bebés, todos nacemos con un circuito neuronal específico para el lenguaje, y él lo propuso antes de que se supiera. Las razones que él daba eran, porque decía, bueno, es que todas las culturas del mundo han desarrollado un lenguaje, todas. No hay un solo grupo humano que no lo haya desarrollado. A diferencia, como les decía, de la escritura, no todos los grupos humanos tienen sistemas de escritura. Todavía hay por ahí grupos humanos perdidos, que no tienen perdidos digo, en el mundo grupos humanos muy pequeños, que no tienen un sistema de escritura. Pero el lenguaje sí, todos, no hay un solo grupo humano que no tenga un lenguaje. Por lo tanto, se piensa que esta es una señal de que pues, nosotros tenemos ya circuitos neuronales específicos para el lenguaje. Luego, otra cosa bien interesante es que los niños pueden ser capaces de crear un lenguaje propio a partir de un lenguaje rudimentario. Los niños en realidad no adquieren el lenguaje por imitación, sino que adquieren las bases o las reglas, infieren las reglas y luego las aplican. Y eso es algo que podemos ver cuando los niños pequeños, por ejemplo, cometen estos errores que a nosotros de adultos nos parecen tan graciosos, pero que para un niño es muy sacador de onda porque, por ejemplo, un niño dice, ay, es que eso está rompido, y los papás se ríen, toda la familia, ay, se equivocó, qué tierno. Pero en realidad el niño no se equivocó, y con ese error nos muestra que el niño infirió las reglas del lenguaje y dijo, bueno, así se conjugan los demás verbos, ¿por qué se va a conjugar diferente? Aplica la regla y dice, esto está rompido. ¿Por qué? Pues porque las demás cosas, los demás verbos así se conjugan, ¿no? Decimos, esto está comido, esto es sabido, etc. Sin embargo, el niño no sabe todavía que hay ciertos verbos que son irregulares. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Son reglas arbitrarias que tienen los idiomas, ¿no? Y entonces la gente dice, ay, no lo sabe. Pues no, todavía no lo sabe. Lo que hizo el niño fue aplicar una regla. Los niños en realidad infieren reglas y luego las aplican e incluso pueden mejorar idiomas rudimentarios. Por ejemplo, hay una historia muy interesante de un grupo de niños, hijos de sordos, de un grupo de sordos en Sudamérica, que sus papás aprendieron lengua de señas de adultos, entonces la usaban de una manera muy rudimentaria,
Y los niños, de ver a sus papás, aprendieron esta lengua de señas, infirieron reglas y las empezaron a usar de manera más compleja. Y ese grupo de niños creó el lenguaje de señas que se utiliza ahora en este país de Sudamérica. Entonces los niños hacen eso, infieren reglas y las aplican. No aprendemos el lenguaje por imitación, sino que nuestro cerebro lleva a cabo un montón de procesos para empezar a entender el lenguaje. Y una razón más es que los trastornos de la inteligencia y del lenguaje pues no se presentan juntos necesariamente, como hemos visto muy frecuentemente, por ejemplo, en redes sociales podemos verlo, ¿no? Que usar una lengua apropiadamente no necesariamente significa que alguien sea inteligente, o al revés, que alguien tenga, por ejemplo, una lesión cerebral que afecte algunas de sus funciones, no necesariamente va a afectar el lenguaje. Y al revés, si alguien pierde el lenguaje, no va a perder su inteligencia total, ¿no? Entonces, por lo tanto, se piensa que, y se sabe ahora, que el lenguaje tiene como circuitos ya preparados que venimos al mundo, nuestro cerebro ya tiene el engranaje desde la genética para poder desarrollar, adquirir y desarrollar. Los mismos estudios vieron ya el caso del paciente de Broca, que es muy famoso, seguramente lo han visto en algún momento. ¿Lo han visto, Liz? Solamente hazme así, sí, lo han visto. No me escucha, Liz. Bueno. Sí, lo hemos visto, doctora. Por ejemplo, el paciente, sí lo han visto. Bueno, el paciente de Broca, que es uno de los, que es el que se considera el inicio de la neuropsicología moderna y que también es el inicio de los estudios del lenguaje. El paciente de Broca, como podemos ver ahí el cerebro, que lo guardaron muchos años, lo cual fue una gran ventaja para nosotros ahora y una gran desventaja para los científicos de esa época. El paciente de Broca era un paciente que tenía 51 años y se lo llevan porque era incapaz de producir lenguaje, solamente podía decir la palabra tan. De manera muy interesante, este paciente podía decir la palabra tan todas las veces. Por ejemplo, la usaba como en oraciones, ¿no? Le preguntaban algo y contestaba todos los tan que él consideraba que eran necesarios para responder eso. El hecho de que dijera tan, de que pudiera decir tan, significa que el paciente podía utilizar su sistema fonoarticulatorio, que podía hablar. Lo que no podía hacer el paciente era pasar sus ideas a palabras. El paciente eventualmente perdió el uso de toda la parte derecha de su cuerpo y después murió. Broca se quedó con su cerebro y por eso nos pudimos dar cuenta de cuál era la lesión que tenía. Esta de aquí se ve muy clarito la lesión. Y Broca no dice cuál cerebro, sino que lo conservó. Y por lo tanto, él siempre creyó que la lesión era externa. Él pensó que la lesión se quedaba aquí en la corteza. Este es el lóbulo frontal. Y esta área es la que ahora se le llama área de Broca. Pero en realidad nunca se enteró hasta dónde llegaban las lesiones. A este paciente, mucho tiempo después le hicieron resonancias magnéticas a su cerebro, ya muerto. Entonces, el área que ahora se considera como área de Broca, que es la que estaba dañada en este paciente, es una región de la tercera circunvolución frontal, que se le llama, otros nombres son pars hiperocularis y pars triangularis, que es esta región de aquí, ahora se le llama área de Broca, y que está también en la región o anterior al el plan motor del habla, pero no necesariamente, no controla el aparato fonoarticulatorio o la boca. Entonces, no es motor, no es una región motora en sí misma, sino es una región que permite preparar el plan para el habla. Broca encontró más casos, ese no fue su único caso, tuvo más casos que tenían este tipo de problema, el lenguaje, y pues empezó a proponer que esta región era la región de ilusiones, una, que es localizar funciones cognitivas en el cerebro, cosa que era una tesis que había sido desacreditada con los estudios previos de los frenólogos que habían caído en desgracia, porque pues se excedieron un poco con sus ideas.
Y que otra de las ideas muy importantes que vienen de los estudios de Broca es que como esta lesión estaba solo en uno de los hemisferios y el paciente de todos modos perdió la capacidad de comunicarse con palabras, por lo tanto, Broca llegó a una conclusión que en esa época pues era muy rara, es que el lenguaje está lateralizado, o sea que la corteza cerebral, a pesar de que es simétrica, anatómicamente, no es simétrica funcionalmente. Los dos hemisferios asumen diferentes funciones, hacen diferentes cosas, lo cual es algo que no se sabía en esa época y que fue muy sorpresivo, ¿no? Saber que en la corteza se repartía las funciones. Y pues ya de esto mucha gente, luego hasta los psicólogos, ¿no? Empezaron a sacar ideas muy locochonas acerca de los dos hemisferios, el hemisferio creativo y el hemisferio lógico y cosas así. Que no es tan cierto y eso es algo que tenemos que cuidar un montón. Mis alumnos me preguntan mucho, bueno, pero yo cómo sé si tengo el lenguaje lateralizado hacia el hemisferio izquierdo. Entonces yo les digo, bueno, hay una prueba, no les va a gustar, pero hay una prueba. Esta prueba consiste en inyectar una sustancia que se llama amobarbital sódico en una carótida. Este fármaco lo que va a hacer es como anestesiar una parte del cerebro, entonces puedes anestesiar el hemisferio izquierdo, por ejemplo, y pedirle a las personas que hablen. La mayoría de las personas diestras se sabe que cuando les hacen esto obviamente solamente se lo hacen a un paciente que vayan a operar. No podemos hacer esto con un paciente así nomás, porque tengo curiosidad, quiero saber si tengo el lenguaje lateralizado hacia el hemisferio izquierdo, háganme la prueba de WADA. Esa no es una buena idea, porque te van a inyectar algo en una carótida y te van a anestesiar una parte del cerebro. Entonces le piden a las personas que, por ejemplo, les dan algo, como en este dibujito, les dan una cuchara y les dicen, ¿qué te di? Y la persona contesta, nada, no me diste nada. ¿Por qué contesta eso? Porque el que está contestando es el hemisferio, o no contesta, ¿no? Más bien no contesta. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo es el que sabe hablar y pues no te puede decir qué vio porque no puede hablar, está anestesiado. Pero si le muestras una imagen y le pides que te señale, te va a señalar correctamente la cuchara. Porque no es que no sepa, es que su hemisferio izquierdo está fuera de servicio y por lo tanto no puede hablar. Quien habla es el hemisferio izquierdo. Se sabe entonces que el 81% más o menos de los diestros y el 50% de los zurdos tienen el lenguaje lateralizado hacia el hemisferio izquierdo. Lo que nos indica, pues, que el hemisferio izquierdo tiene una cierta ventaja para procesar el lenguaje. Pero eso no significa que en todas las personas el lenguaje esté lateralizado hacia el hemisferio izquierdo o que esté completamente lateralizado y que no haya ninguna función del lenguaje que se lleve a cabo en el hemisferio derecho. Sabemos que el hemisferio derecho sí se encarga de ciertas funciones, en este estudio de Langer, nos explican que el hemisferio izquierdo se encarga de algunas cosas del lenguaje y el hemisferio derecho de otras. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de las cosas que mejor conocemos como verbales, ¿no? Típicamente verbales, las que estudiamos del lenguaje cuando analizamos un paciente, por ejemplo, como la fonética, la fonología, la morfología de las palabras, la sintaxis, la semántica, o sea, todo lo que se considera como lo ortolingüístico o lo verbal, digamos. Y el hemisferio derecho, en cambio, se encargaría de todo lo que le llamamos no verbal, que para los psicólogos es tan importante, ¿no? Por ejemplo, la pragmática, ¿qué me quiso decir esta persona más allá de sus palabras? ¿Qué es lo que está más allá de lo que me está diciendo con las palabras? ¿De qué me está hablando en general? ¿Cómo se está dirigiendo a mí esta persona? ¿Se está dirigiendo a mí con respeto o como que somos iguales? ¿Me está hablando de manera cariñosa o no? Por ejemplo, el hemisferio derecho también se encarga de la prosodia y entonces nos permite saber si alguien nos está como siendo muy amable con nosotros, está portando mala onda, si nos está tratando de seducir, no sé. O sea, el hemisferio derecho también se encarga de cosas del lenguaje, pero de analizar cosas que nosotros consideramos típicamente como no verbales, como todo lo que va más allá de lo dicho, que es de lo que investigo en este trabajo. Lo que va más allá, la pragmática, lo que va más allá de las palabras, que es bien interesante y que es bien difícil de investigarlo.
¿Por qué el cerebro hace estas como, por qué se separa? ¿Por qué tendría que encargarse el hemisferio izquierdo de unas cosas y el hemisferio derecho de otras? ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien por qué, muchas cosas en el cerebro no se sabe por qué ocurren así, se sabe que ocurren, pero lo que sí se sabe es que el hemisferio izquierdo tiene como una ventaja, una pequeña ventaja para procesar cambios muy rápidos de sonidos. Por lo tanto, le va mejor analizando las partes más pequeñas del lenguaje, o sea, las sílabas. Entonces nos permite diferenciar entre sílabas, diferenciar entre palabras, y por lo tanto le va mejor asignándole significado a esos pequeños componentes del lenguaje, ¿no? A los sonidos, a las partes más pequeñas del sonido. En cambio, el hemisferio derecho le va mejor analizando cambios lentos del sonido y por lo tanto, pues se tiende a especializar más en todo el procesamiento lento, como por ejemplo la prosodia, la entonación emocional, el sonido, la música, por ejemplo, etcétera. O sea, toda la parte que más de fondo, digamos, más que de forma, el fondo, el que nos quisieron decir, ¿no? ¿Cómo nos están hablando? Me está hablando feo, dicen luego los hermanos, ¿no? Mamá, mi hermano me está hablando feo. Pero no te dije nada, pero me lo dijiste con una cierta entonación. O como cuando tu profesor te dice cosas así como, sí, qué bonito trabajo, ¿eh? Pero tú sientes en tu corazón, más bien en tu hemisferio derecho, que te lo dijo en mala onda, aunque te haya dicho que está bonito el trabajo. Bueno, fíjense, esta es la resonancia magnética que le sacaron al paciente de Broca, al paciente. En la época de Broca le decían Tan, era el paciente Tan. Ahora se sabe que se apellidaba Le Born. No sé cómo pronunciarlo porque ese es francés y ese sí no lo vengo manejando. Pero esta es una resonancia magnética que le hicieron en los 90s al paciente. Todavía lo seguían atendiendo, ya muerto. Y se dieron cuenta de que en realidad la lesión del paciente llegaba muy adentro, no estaba en el área de Broca. Entonces, fíjense, en realidad una lesión en el área de Broca no da como resultado los síntomas que tenía el paciente de Broca, lo cual es paradójico. El paciente de Broca tenía en realidad una lesión, fíjense, aquí se ve, estas son en la primera línea, la de hasta arriba, vemos pues la cara lateral del cerebro y aquí la cara superior, y vemos cómo estaba, pues, perdía la línea, el surco horizontal, lo perdía, la línea vertical, sino que se enchuecaba, digamos. Luego tenemos en la segunda línea, en la que tenemos en la A, tenemos cortes, a ver de qué tipo de cortes son estos. Ahí luego me lo ponen en los mensajes. Este tipo de corte es un corte transversal y en este corte podemos ver que la lesión llegaba muy adentro, aquí se alcanza a ver, llegaba hasta los ganglios basales, como pueden ver. Y en la última línea, que tenemos cortes coronales, alcanzamos a ver también que la lesión incluso hizo que su cerebro se fuera de lado, ¿no? Se colapsó el hemisferio izquierdo, porque la lesión llegaba muy adentro. Por lo tanto, esto dio lugar a un problema pues en los estudios del cerebro y lenguaje. Todavía se sigue, por ejemplo, yo todavía he tenido estudiantes que les han dicho en licenciatura que el área de Broca es el área motora del lenguaje y que si te la lesionas, entonces te va a pasar lo que le pasó al paciente de Broca. Y no es así. Una lesión en el área de Broca te da un problema de lenguaje mucho más leve de lo que le pasaba al paciente de Broca. Para tener una afasia de Broca como la que tenía este paciente, tienes que tener una lesión bien profunda que te llegue hasta los ganglios basales, lo cual nos indica que los ganglios basales también tienen que ver con el lenguaje. Bueno, además de Broca también hubo otros investigadores como Wernicke. Este es uno de los primeros modelos que hubo de lenguaje y es muy bonito porque es muy sencillo y ahora sabemos que es muy falso, porque esas no son las únicas áreas que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Pero en esa época era lo que se sabía. Entonces decían, bueno, tenemos el área de Broca, que es la que se encarga de la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, que es la que se encarga de la comprensión del lenguaje, y ya tenemos todo el modelo del lenguaje, ¿no? Entonces la información entra, se comprende, aquí en el área de Wernicke, pasa al área de Broca, la produces y bueno, ya hablas.
Sin embargo, después se encontró que en realidad solamente el 10% de los pacientes que tienen afasia de Wernicke tal cual tienen una lesión restringida al área de Wernicke. Después este modelo, que es muy bonito y muy elegante, pues desafortunadamente no aplica. El lenguaje es bastante más complicado que eso y pues ahora lo sabemos, ¿no? El lenguaje no es nada más comprender y producir, es el que tenemos el área de la producción y el área de la comprensión, sino que es bastante más complicado que eso, porque la comprensión es bastante compleja, va desde percibir los sonidos del habla, procesarlos, encontrar diferencias entre los pequeños cambios de sonido, como entre la P y la T, que suena como toda la diferencia del mundo para nosotros, pero en realidad es una diferencia mínima. Y la diferenciamos muy bien porque estamos acostumbrados a eso durante toda nuestra vida. Luego, determinar el significado de las palabras, asignarle un significado a esos pequeños sonidos que cambian tan poquito de una palabra a otra. Analizar luego la estructura gramatical, porque nosotros no emitimos palabras aisladas, sino que las emitimos en toda una complejidad gramatical que tiene un orden y tiene una estructura, y si la cambiamos, entonces la gente no nos va a entender. Y finalmente, la interpretación del discurso. ¿Qué es lo que tengo que entender de todo esto que me están diciendo? Y esa interpretación puede ir hasta la pragmática, ¿no? ¿Qué me está diciendo no solo con las palabras, sino más allá de las palabras? Y la producción no es nada más, bueno, pienso y hablo y ya estuvo, sino que tienes que convertir conceptos a la forma lingüística y tienes que planear el habla desde lo más abstracto, desde el cómo me voy a dirigir a esta persona, quién es esta persona, cuál es mi rol social y cuál es el rol social de esta persona, cómo me puedo dirigir a ella, hasta lo motor, cómo muevo los labios y todo el aparato fonoarticulatorio para decir lo que quiero decir. Entonces, pues, se les empezó a ocurrir a los científicos que por qué no, en lugar de trabajar desde un punto de vista médico, porque tanto Broca como Wernicke eran médicos, neurólogos, que por qué no se integraba lo que pues tenían muchos años haciendo ya los lingüistas, estudiar el lenguaje desde el punto de vista lingüístico. Se les ocurrió esta idea y pues fue muy buena idea. Entonces, los lingüistas tenían ya muchos años analizando el lenguaje y habían ya determinado que había varios niveles de análisis en el lenguaje. Por ejemplo, tenemos las distintas áreas de la lingüística, como la fonología, que tienen que ver con el reconocimiento de los sonidos del mensaje, el léxico, que tiene que ver con la identificación de las palabras, la semántica, que tiene que ver con asociar las palabras con sus significados, la sintaxis, que tiene que ver con analizar la estructura gramatical y las relaciones entre las palabras, y finalmente el que ahora me estoy dedicando, que es la pragmática, la interpretación del mensaje tomando en cuenta toda la experiencia previa, todo el contexto y la situación social en la que estás. Entonces, bueno, tenemos preguntas. Habla, por favor, no entendí la pregunta. ¿Puedo seguir? Sí, ok. Bueno, entonces, una de las maneras en las que estudiamos el lenguaje, en la que yo estudio el lenguaje, es con electroencefalografía. Es la técnica que yo uso. Me parece que es muy útil porque, en primera, no es tan cara como otras técnicas como la resonancia magnética funcional, que es carísima. Podemos tener uno de estos en una universidad pública, podemos tener un laboratorio con uno de estos equipos. No es invasiva, no implica hacerle nada al paciente, ni inyectarle nada, simplemente le ponemos una gorrita con electrodos y le pedimos que haga cosas mientras grabamos su actividad. Y además tiene la ventaja de que tenemos una muy alta precisión temporal. O sea, yo puedo saber en qué momento del tiempo ocurren los procesos. Lo que es bien importante porque el lenguaje lo procesamos increíblemente rápido. Así como espero que estén procesando ustedes mis palabras, porque creo que estoy hablando rápido. Es que estoy tratando de ajustarme al tiempo. Entonces, bueno, el electroencefalograma nos permite estudiar el lenguaje. Está basado, como saben, en las propiedades eléctricas de las neuronas, que tienen cambios de polaridad, lo cual hace que tengamos una especie de flujo de corriente y que podamos ver cambios de voltaje si los registramos sobre la cabeza, ¿no? Podemos ver cómo va cambiando el voltaje cuando lo registramos aquí sobre la cabeza. Podemos ver en onditas, digamos.
Ay, súper mala mi animación. El sistema que utilizamos es el Sistema Internacional 1020, que nos permite poner electrodos en toda la cabeza y ubicarlos según su localización. Por ejemplo, les ponemos nombres según su localización. Por ejemplo, aquí tengo todo el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, y los electrodos tienen números nones. Los números pares se les asignan al otro lado de la cabeza, al hemisferio derecho. Y como vemos aquí, tenemos, por ejemplo, F3, que es el electrodo que está sobre el lóbulo frontal, que es en el lado izquierdo. Este que es P3, que es un electrodo que está sobre el lóbulo parietal en el hemisferio izquierdo, o 1 occipital en el izquierdo, y así. Entonces, de modo tal que un P4 es parietal en el derecho, ¿no? Entonces, bueno, esto me va a dar un registro como este, que es un electroencefalograma, que son variaciones de voltaje con respecto al tiempo. Es un plano cartesiano. En el eje X tengo el tiempo y en el eje Y tengo mi voltaje en microvoltios, porque es una actividad muy pequeñita la que yo voy a registrar. La registro sobre el cuero cabelludo, entonces pongo a mi participante a leer o escuchar palabras o lo que sea, dependiendo del experimento que esté haciendo. Y luego lo que hago es que ya después, cuando termine, bueno, aquí la persona está calva, pero no necesitamos rapar a nadie, se puede hacer así, con las personas con su pelo. Una vez que ya terminé, entonces voy a hacer mi análisis matemático, que bueno, lo hace la computadora afortunadamente, y lo que hacemos es que tomamos cachitos de electroencefalograma que estén relacionados con el estímulo. Marco en qué momento, por ejemplo, la persona leyó o escuchó la palabra que me interesa. Tomo estos cachitos y luego los promedio tal cual, o sea, promedio sus puntajes en microvoltios para cada punto del tiempo, de modo tal que yo puedo extraer la señal relacionada con mi estímulo. ¿Por qué? Porque el cerebro está funcionando todo el tiempo está haciendo cosas y por lo tanto tenemos una actividad basal que es bastante compleja. Por ejemplo, fíjense aquí, mi actividad del electroencefalograma es de 20 microvoltios de amplitud, pero cuando yo extraigo la señal que me interesa, si se fijan aquí, es de 2 microvoltios de amplitud. Entonces esta ondita aquí andaba, pero no la podía ver. Entonces tengo que promediar de modo tal que la actividad que es aleatoria, que va a ser positiva y negativa, va a tender a disminuir, va a tender a cero, mientras que la actividad que está relacionada con mi estímulo se va a quedar, de modo tal que yo voy a tener la actividad específicamente relacionada con mi estímulo y voy a poder ver cuánto tiempo tarda el cerebro en procesar esa información, lo cual, pues, para mí es bien interesante porque me permite saber más o menos cuánto tiempo tarda cada proceso y qué pasa con cada proceso. Bueno, una vez que ya tengo mis onditas, que se llaman potenciales relacionados con eventos, voy a analizar de estas onditas cada una de las deflexiones. La onda completa se llama potencial y cada una de las onditas pequeñas de las deflexiones negativas o positivas se le llama componente. ¿Y qué les voy a analizar? Les voy a analizar cuánto tiempo tardan en aparecer. Si es un proceso rápido, van a aparecer rápido. Si es un proceso que tarda tiempo, van a aparecer más lento, van a tardar más, van a aparecer por acá. Su amplitud, si son grandes o son pequeñas. Si son ondas grandes, eso indica que hay muchas neuronas participando en ese proceso y por lo tanto es más complejo, por ejemplo, para el cerebro. Le está dedicando más recursos. La polaridad, si son positivas o negativas, y en qué región de la cabeza las registré, ¿no? En dónde fue que aparecieron. Y obviamente, ¿qué tarea le estoy poniendo a la persona a hacer para saber qué significa ese componente? Bueno, entonces, por ejemplo, sabemos que hay información que tiene que ver con varios de estos procesos o niveles de análisis del lenguaje. Uno de ellos es la semántica. Por ejemplo, se sabe que en el cerebro, hay un estudio súper bonito, hay un video, a ver si luego les paso el link para que lo vean. Está en inglés, pero es un video de cómo en el cerebro están representadas las palabras, y están representadas en todo el cerebro, no en una parte específica. Todos los conceptos de las palabras están representados, pero además están representados en redes semánticas. De modo tal que, por ejemplo, si tú piensas en camión de bomberos,
El cerebro también va a activar palabras que se parecen semánticamente. Por ejemplo, obviamente incendio, ambulancia, autobús, rojo, incendio, ya lo había dicho, camión, fuego, y es su red semántica. O sea, esa palabra o esa combinación de palabras, en este caso camión de bomberos, te va a activar palabras que tienen que ver con esa. Por ejemplo, si yo les empiezo a hablar de garras y de maullidos y de melenas y de la sabana y de colmillos, y luego les pido que completen una palabra que empieza con las letras T, I, lo más probable es que piensen en un tigre, porque yo activé una red semántica que tiene que ver con felinos, ¿no? En cambio, si les hablo de semillas, de campesinos, de siembra, de arados, y les pido que completen la misma palabra, que empieza con T, I, entonces van a pensar en tierra, porque activamos otra red semántica. Entonces, pues el cerebro parece que tiene repartidos los conceptos en redes semánticas. Y hay evidencia de ello, un montón de evidencia. Por ejemplo, las personas que pierden la capacidad, que tienen una lesión en el cerebro en alguna región, pierden la capacidad de nombrar objetos de una categoría solamente de una lesión, ¿no? Si es una lesión muy grande, pues pierden más, pero si es una lesión restringida, pueden perder la posibilidad de decir nombres de herramientas o de animales o de personas, dependiendo de dónde esté la lesión. O bien también se sabe que ocurre una cosa que se llaman parafasias semánticas en pacientes que tienen afasia de Wernicke o que, por ejemplo, en niños que tienen dislexia, también ocurre, ¿no? Los pacientes dicen o leen una palabra en lugar de otra, por ejemplo, vaca en lugar de caballo, porque las dos palabras están relacionadas. Y es algo que solemos hacer además en nuestra vida cotidiana, ¿no? Freud le llama lapsus, pero solemos hacerlo dentro de un mismo campo semántico. Nos equivocamos. En lugar de decir mesa, decimos silla, porque forman parte de nuestro mismo campo semántico. En pacientes que tienen lesiones, empiezan a hacer esto de manera mucho más intensa. Por ejemplo, pacientes con Alzheimer pueden empezar a hacer este tipo de cosas, de confundir una palabra con otra de una manera mucho más intensa. Si ustedes lo hacen alguna vez en la vida, pues no pasa nada. Pero si les empieza a pasar todo el tiempo en todo lo que dicen, entonces pues hay que preocuparnos un poco y ir a que nos revise un neurólogo. Supongo que no les pasa. Bueno, mi componente de potenciales relacionados con eventos que me indica si estoy activando una red semántica es un componente que se llama N400. Es una onda negativa y se produce aproximadamente 400 milisegundos después de que empieza el estímulo, por ejemplo, de que dices una palabra o de que le pones a la persona a leer esa palabra. Entonces, de esta manera sabemos que este análisis semántico tarda más o menos 400 milisegundos. Este es el ejemplo clásico porque es el primer estudio que hicieron con el cual obtuvieron N400. Y las oraciones que usaron fueron de este tipo. La primerita fue su primer día en el trabajo. Esa es una oración, pues, normal, común. Y luego usaron otra oración que dice, él untó su pan tibio con calcetines. Como uno no espera que alguien unte su pan con calcetines, ¿no? Tú esperas escuchar una palabra que está en el campo semántico del pan tibio y del desayuno, ¿no? Por ejemplo, mantequilla o mermelada o, no sé, mantequilla de cacahuate si les gustan esas cosas raras. Pero en este caso ponen calcetines. La gente no unta el pan con calcetines. Por lo tanto, lo que estás haciendo es sacando a la persona de su campo semántico que tenía activado, la mandaste a otro campo semántico, y ese proceso para el cerebro consume recursos y por lo tanto lo que evoca es un componente N400. Aquí lo tengo lo negativo para arriba. Los electrofisiólogos siempre ponen lo negativo para arriba. Lo siento, pero es una convención y todos lo hacemos así. Bueno, este es el N400 y es un componente que tiene que ver con proceso semántico. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un paciente con alguna afasia y un paciente que tenga afasias de comprensión o que tenga problemas con su acceso a la semántica, va a tener una N400 pues más pequeña y más lenta. Como se ve aquí, este paciente se ve claramente que no está entendiendo
Aquí tiene su componente N400, más pequeño y más lento, lo que nos indica que pues, su acceso o su proceso semántico es más lento y es deficiente. Y otro componente de interés es el P600, bueno, de los que más usamos en análisis de lenguaje, es un componente que se llama P600, que este es el que me interesa. Está relacionado con el procesamiento semántico, pero fíjense, es bien tardío, ya son 600 milisegundos, ya es casi un segundo, ¿no? Es un montón de tiempo. Y se presenta mucho en errores de tipo sintáctico o gramaticales. Pero también se presentan otro tipo de problemas. Por ejemplo, aquí este es un estudio que hicieron con italiano, que es muy parecido al español en cuanto a que es un idioma muy flexible. Nosotros podemos cambiar ciertas palabras de orden y no hay problema. Por ejemplo, podemos decir, es una gran escuela, o podemos decir, es una escuela grande. Y entendemos igual. En inglés no. En inglés los adjetivos tienen que ir siempre antes del sustantivo o se escucha muy mal. Y en español podemos tener más flexibilidad. Pues bueno, en este estudio hicieron algo así, cambiaron las palabras. Entonces, fíjense, las oraciones eran, cada mañana en el desayuno los niños comerían, que es una oración pues típica. Luego, cada mañana en el desayuno los niños plantarían, que eso es algo raro porque los niños no plantan cosas en el desayuno, entonces tenemos una N400. Pero luego cambiaron el orden, pusieron cada mañana en el desayuno los huevos comerían. Entonces, sintácticamente no es un error, la oración es sintácticamente correcta, pero los huevos no comen niños, ¿no? Los niños comen huevos. Entonces, esto hace que la persona diga, ¿qué acabo de leer? Entonces, tienes como que regresarte a ver qué es lo que está pasando, y ese regresarte a ver qué es lo que está pasando, regresarte mentalmente, obviamente, te evoca este componente P600. Este componente P600, entonces, me va a significar que la persona tiene que regresarse un poco, tiene que como reinterpretar qué fue lo que leyó. Y este es un componente que tiene mucho que ver con memoria de trabajo. No sé, a lo mejor alguna vez les ha pasado en la vida, porque a mí sí, que estás leyendo algo, un texto bien importante para tu examen, y aparecen otros pensamientos en tu cabeza y te pones a pensar en por qué tu amiga te contestó así, si nunca te había contestado así en la vida, y entonces empiezas a pensar en otra cosa, terminas de leer la página y te das cuenta de que no entendiste nada, a pesar de que leíste toda la página y recuerdas haberla leído, pero no entendiste nada. Entonces, ¿por qué no entendiste nada? Porque saturaste tu sistema de comprensión del lenguaje al usar tu sistema para procesar tus propios pensamientos en palabras. Entonces, lo que haces es que este proceso que tiene que ver con la P600, lo bloqueaste, lo usaste para otra cosa, entonces no puedes entender nada. Este es un componente que nos indica, fíjense, comprensión, por lo tanto, comprensión del lenguaje. Bueno, ahora, ¿para qué lo estoy usando yo? Yo lo estoy usando para analizar algo que es pragmático, algo que tiene que ver con una parte del lenguaje que va más allá de lo verbal, más allá de lo que me están diciendo. Y eso es algo que vamos adquiriendo ya bastante tarde en la vida, que es la ironía. A mí me gusta mucho el tema, yo lo empecé a estudiar en colaboración con una colega, la doctora Karina Gess, que es lingüista, y lo empecé a estudiar porque mis alumnos decían que era yo muy sarcástica, y entonces dije, bueno, vamos a estudiar este tema de la ironía y el sarcasmo, porque a ver qué está pasando con esta situación. Y a mí me gusta mucho, me parece una figura de lenguaje muy interesante, y entonces la empezamos a estudiar. Entonces, bueno, cuando uno es un pequeño niño del preescolar, del kinder, y supongamos que tenemos una situación en la que Pablo, un niño, dice un poema, pero no le salió bien, ¿va? Es un niño de preescolar. Pero viene Carolina, su amiga, y le dice, te salió muy bien el poema. ¿Cómo interpretaría Pablo lo que le dijo Carolina? Cuando vamos en el kinder, si pasa algo así, o sea, yo fui, la regué, lo hice mal, y alguien viene y me dice, te salió muy bien, voy en el kinder lo que pensaría es, bueno, las palabras de Carolina no van de acuerdo con mi conocimiento, porque pues en realidad no me salió bien. Pero Pablo va a decir, es que Carolina sí piensa que lo dije bien. A pesar de que lo dije mal, Carolina piensa que lo dije bien. Es bien buena onda, Carolina.
cuando uno ve en el preescolar, uno ni siquiera considera en su esquema mental que eso puede ser un sarcasmo, pues que puede ser irónico, que me está diciendo, sí, te salió bien, pero en realidad no te salió bien. La ironía, por lo tanto, se interpreta como un error cuando eres preescolar. O sea, los niños de kinder no piensan en ironía, piensan en, ella se está equivocando, ella piensa que sí me salió bien. Cuando vamos ya más tarde a la primaria, digamos, una cosa similar, una niña de primaria que le dice a Pablo, te salió muy bien el poema cuando no le salió. Entonces, pues, ¿cómo lo reflexiona un niño? Un niño lo va a pensar como, las palabras de Carolina no van de acuerdo a mi conocimiento. Carolina sabe que no me salió bien, pero Carolina quiere que Pablo piense que sí le salió bien. O sea, se lo está diciendo como mentira. Los niños interpretan esto como una mentira, como le dijo que le salió bien para, pues, hacerle creer que sí le salió bien, por buena onda, ¿no? Para que piense que le salió bien. Pero ya cuando vamos creciendo, ya vamos llegando a la secundaria, como que vamos entendiendo que esa no es la onda de la ironía. Entonces los niños empiezan a darse cuenta de que una ironía se dice para que el otro se dé cuenta que las cosas no salieron bien, ¿no? Entonces un niño de secundaria que le dice, que pasa y dice un poema mal, y la amiga le dice, te salió muy bien, el niño de secundaria se da cuenta ya de que la amiga se lo está diciendo para que se dé cuenta que no le salió bien. O sea, ya se da cuenta de que se lo está diciendo, pero en realidad le está diciendo un mensaje opuesto. Pero si ustedes están en su casa y tienen un desastre en su cuarto, que supongo que ahorita no les está pasando, y llega su mamá y les dice, abre su cuarto y ve su desastre, y les dice, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Ustedes consideran que es bonito? Ustedes dicen, ay, sí, mi mamá está súper contenta conmigo, me lo dijo porque está bonito. Obviamente que no. Uno va a pensar, mi mamá está bien enojada porque tengo un desastre y en realidad lo que me está diciendo es un regaño. O sea, te está diciendo algo que va más allá de sus palabras. Te está diciendo que no está bonito. A partir de los 14 años sabemos que, pues ya, los adolescentes y los adultos interpretamos la ironía, como, bueno, Carolina está diciendo que no le salió bien el poema, que está enojada porque no le salió bien, y además la está usando de manera para ser graciosa o para ser socialmente aceptada, porque está menos feo, digamos, que Carolina le diga, te salió muy bien el poema, ¿eh? A que le diga, lo hiciste mal. La ironía tiene una función social, además. O sea, nos permite decir cosas más allá del lenguaje y además tiene una cierta función social. Lo hacemos para hacer reír a otros. En este caso, pues no a Pablo, ¿verdad? Lo más probable es que Carolina lo use para hacer reír a los demás compañeros y no a Pablo. Entonces, la ironía es una cosa bien complicada porque le estás diciendo a alguien justo lo opuesto de lo que le quieres decir en realidad. Cuando tu mamá va y te dice qué bonito, en realidad te quiere decir que eso no está bonito, que eso está feo, y que lo recojas tu cuarto. Algo no va bien ahí. Entonces, bueno, nosotros queríamos analizar qué pasaba con eso, así que hicimos un experimento. Bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que nos dicen los niños. Por ejemplo, los niños cuando apenas están agarrando la onda, contestan cosas bastante literales, como, no sé, por ejemplo, si alguien metió mal un gol y tú le dices, metiste muy buen gol, los niños te van a decir, ah, es que le dijo eso para animarlo, para que no se sintiera mal. Pero ya cuando tienen 14, 15 años, ya te van diciendo, le dijo eso para hacerle ver que lo hizo mal y para molestarla y para burlarse. Entonces son diferentes tipos de maneras de contestar. Pero bueno. Entonces nosotros hicimos un experimentito para averiguar cómo el cerebro de los niños procesa la ironía. Entonces les pusimos a unos niños entre 9 y 15 años a leer historias irónicas como estas. Entonces les pusimos, por ejemplo, Daniela y Sara quieren hacer reír a su hermano para que les dé un dulce. Sara dice que se sabe una historia graciosa. Sara la cuenta y su hermano no se ríe. Y entonces Daniela le dice, qué chistosa estuvo tu historia. Esto, que nosotros intentamos que sea una ironía,
porque la historia no estuvo chistosa, Daniela le está diciendo que sí, esto sería irónico, ¿no? Queremos ver cómo lo procesan los niños. En comparación con historias que no son irónicas. Entre la misma historia, Sara cuenta la historia, pero sí es graciosa y se ríe mucho su hermano, y Daniela le dice, qué chistosa estuvo tu historia. Pero en este caso, sí estuvo chistosa, entonces ahí no hay ninguna ironía, ¿no? Entonces nosotros pusimos a unos niños como les decía, a leer esas historias, les pusimos a leer les pusimos un cierto tiempo en una pantalla de computadora las historias y luego les pusimos un símbolo de interrogación para que contestaran si la habían leído o no. Y luego, mientras hacían eso, pues les pusimos los electrodos en su cabeza, ¿no? Entonces lo que encontramos es lo siguiente, fíjense. Estos son los resultados de los niños de 9 años. Estos son los potenciales relacionados con eventos de los niños de 9 años. Entonces, la línea roja es la palabra irónica, por ejemplo, la de qué chistoso estuvo la historia. Obviamente les pusimos muchas historias, les pusimos como 40 historias para poder hacer nuestra promediación, para tener una buena respuesta. Y la línea negra es la no irónica. Y como pueden ver, las dos líneas son bien parecidas. O sea, en realidad como que estos niños de 9 años no están agarrando la onda de que hay una diferencia ahí. No ven como nada. A los 12 años, en cambio, fíjense, estos son niños de 12 años con el mismo experimento, y fíjense cómo la línea roja de la ironía empieza a separarse de la línea negra. Y lo que vemos aquí es un componente P600, lo que nos indica que a estos niños les están como metiéndole más recursos a analizar las historias irónicas. Las están tratando de comprender y esto se ve aquí en su componente P600. Y a los 15 años ya vemos una diferencia bien grande. Vemos aquí como entre la línea de la palabra no irónica y la irónica y hay una diferencia bastante grande. Entonces vemos aquí como para estos niños de 15 años ya es una diferencia bien abismal, ¿no? Las historias irónicas ya para ellos eso no es lo mismo que una historia normal, sin ironía. Esto es diferente, mi cerebro tiene que dedicar más recursos a analizar este tipo de historia, este tipo de oraciones. Y bueno, este gráfico nos permite ver de manera más resumida cómo va cambiando la respuesta del cerebro ante este tipo de estímulos, este tipo de figura del lenguaje, como es la ironía. A los 9 años, como que su cerebro todavía no cacha muy bien qué está pasando. A los 12 años, aquí por ejemplo lo amarillo es más actividad. A los 12 años ya empiezan a notarlo, pero tienen que usar más recursos de su lóbulo frontal. Y a los 15 años lo notan mucho más, tenemos aquí más actividad, pero ya quien se dedica a analizar eso ya son regiones más posteriores de su cerebro que tienen más que ver con análisis semántico que con tener que ponerle tanta atención como a los 12 años. Entonces vemos cómo hay un proceso de cómo se va entendiendo este tipo de figuras del lenguaje que van más allá de las palabras. Esto nos indica que seguimos aprendiendo cosas del lenguaje, aunque ya tengamos todo nuestro idioma adquirido. A los 9 años los niños saben hablar perfectamente, ya aprendieron todo del español, pero todavía están aprendiendo cómo usar el lenguaje en situaciones sociales y esto va a seguir avanzando hasta la adolescencia y hasta la edad adulta. Y bueno, la verdad es que todavía hay muchos adultos que pues que les cuesta como mucho trabajo entender una cosa irónica o sarcástica o en doble sentido. Y ahí que ya tiene más que ver con asuntos como de poblaciones atípicas o de procesos de patología. Por ejemplo, los adultos mayores otra vez vuelven a funcionar como niños más pequeños, dejan de entender ciertas cosas de la pragmática, ciertos elementos irónicos, por ejemplo, o sarcásticos, ya en la edad muy avanzada. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Entonces les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero que se haya entendido. Traté de explicar en el menor tiempo posible.
Este es un gato agradeciendo el tomate, siendo un poco irónico porque a los gatos no les gusta el tomate. Y bueno, quiero también agradecer a mi equipo. Este es mi equipo de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Lingüística. Esto es mi colega Karina Gess. Y mis estudiantes ya están todos titulados actualmente. Dulce Bautista, ella se tituló ya de la maestría de salud mental. Mi alumno Hugo Corona, que se tituló de la maestría de lingüística y ahora está en Holanda estudiando su doctorado. Silvia también se tituló de lingüística y ahora está con cambios nuevos en su vida. Lucero Díaz, que se tituló de las maestrías y está ahora trabajando como colega en la universidad. Pues ellos son mi equipo de mi laboratorio. Y pues muchas gracias por escucharme. Si tienen preguntas. Muchas gracias por esta ponencia, doctora. Y ahora sí, sí tenemos varias preguntas. Voy a hacer lectura de alguna de ellas y ya vamos contestándolas. Nos preguntan nos dicen que si puede volver a explicar en qué consiste la prueba de WADA, por favor. Ah, sí, claro. Es una prueba que se hace con los pacientes a los que se les va a hacer una cirugía, una neurocirugía, ¿no? Eso no es algo que se le haga a la gente en general. ¿Por qué se hace? Se hace porque para saber hacia qué hemisferio tiene el paciente lateralizado el lenguaje y darte cuenta de qué le vas a afectar con la cirugía. O sea, los médicos lo hacen, los neurocirujanos lo hacen para darse cuenta o analizar qué tipo de consecuencias puede tener la cirugía en ese paciente, ¿no? Para eso la hacen. Y lo que hacen es que inyectan en la carótida, aquí en esta parte de aquí del cuello, inyectan una sustancia que se llama amobarbital. Y esta sustancia es anestesiar un hemisferio completo, de modo tal que ese hemisferio pues está como fuera de servicio y el otro está activo, el otro hemisferio, entonces tú puedes pedirle a la persona que hable y ver si puede hablar, entonces eso significa que el hemisferio que anestesiaste no es el que tiene el lenguaje, ¿no? O sea, anestesiaste el hemisferio izquierdo y la persona puede hablar, entonces eso significa que en esa persona el lenguaje estaba lateralizado hacia el hemisferio derecho. Para eso se usa la prueba de WADA, principalmente para neurocirugías, para ver si le vas a quitar alguna función importante al paciente con la cirugía. Ok. Me parece que estuvimos teniendo algunas dificultades técnicas en la transmisión, donde no se alcanzaba a escuchar muy bien algunas partes, pero me parece que sí quedó entendida la mayoría de la ponencia. También nos preguntan que como padres o docentes, ¿cómo podemos actuar ante las mentiras piadosas en los niños pequeños? Bueno, eso tiene mucho que ver, tiene como dos vertientes, ¿no? Una que tiene que ver con la moralidad de la familia y qué opina acerca de las mentiras, y otra vertiente más cognitiva, que es la que a mí me interesaría. Las mentiras piadosas en los niños indican un desarrollo cognitivo muy importante. El hecho de que un niño se dé cuenta de que puede mentir y de que puede mentir además con una intención, digamos, buena para no dañar a alguien, es bien importante. Eso lo que te muestra es que el niño tiene un desarrollo cognitivo apropiado. Por ejemplo, uno de los instrumentos que utilizo trae una historia en la cual hay una mentira piadosa, ¿no? Una tía le dice a un niño que cómo se ve con su corte de pelo y el niño piensa que el corte de pelo de la tía es muy feo y le dice, tía, te ves muy bien. Entonces, los niños que entienden que eso es una mentira piadosa tienen un buen desarrollo cognitivo. A mí me parecen muy interesantes porque te indican pues que el niño está entendiendo cosas del lenguaje que van más allá de las palabras. Me parece que indican buen desarrollo. Ahora, ya en cuanto a la moralidad, de si eso es bueno o malo, eso ya va a depender de la familia, ¿no? A mí me parece que indica además que el niño está intentando no dañar a la persona. Y eso, desde mi punto de vista, moralmente no puede ser reprensible, ¿no? A menos de que la familia considere que nunca jamás en la vida hay que decir mentiras. En realidad, los humanos decimos mentiras todo el tiempo, todos los días decimos mentiras. Es parte de nuestra socialización, ¿no? Hay cosas que consideramos que no podemos
decir la verdad, sobre todo para no lastimar a otros. Pues bueno, eso ya tendrá que ver con lo que la familia considera moral. Sarko Bryan nos pregunta que ¿a qué se debe que una persona va aprendiendo la interpretación de la ironía? Bueno, hay varios factores que confluyen. Uno tiene que ver con el desarrollo del cerebro. O sea, el cerebro va desarrollándose todavía más allá pues durante toda la niñez hasta la adolescencia. Entonces, durante la época, por ejemplo, los años de preescolar hasta la adolescencia, se sigue desarrollando, sobre todo se desarrollan regiones, por ejemplo, el lóbulo frontal, que nos permite analizar relaciones sociales de una manera más profunda, ¿no? Entonces, tiene que ver con el desarrollo del cerebro, el desarrollo y la mielinización de regiones del cerebro, por ejemplo, como el lóbulo frontal, nos van a permitir hacer ese tipo de inferencias más sociales o no verbales, pero también tiene que ver con a qué tipo de estímulos haya sido expuesto el chico, ¿no? Si en el ambiente en el que está jamás nadie usa ironía o sarcasmo o este tipo de figuras de lenguaje, el niño pues no las va a usar, le va a costar el trabajo entenderlas. Pero si en el ambiente en el que se mueve se usan, entonces pues va a empezar a entender y a inferir las reglas que están detrás del uso de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de figuras de lenguaje. Entonces tiene que ver con esas dos cosas, con los estímulos que recibe y con su desarrollo cerebral. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Juan Alvarado. Pregunta que cómo podrían entenderse los albures y las frases en doble sentido en la comprensión del lenguaje. Es muy buena pregunta y de hecho también alguna vez nos planteamos hacer un estudio así. Hay algunos estudios al respecto. Por ejemplo, las frases en doble sentido, lo que te hacen es que, por ejemplo, con los componentes que yo estudio, te presentan un componente N400, lo que indica que tienes que hacer una búsqueda semántica. ¿Por qué? Porque estás usando una palabra que puede ser usada en dos campos semánticos diferentes. Entonces eso hace que tu cerebro tenga que como activar esos dos campos semánticos y tiene que usar más recursos para tratar de entender qué está pasando ahí. Y además tienes un componente emocional, ¿no? Que te da risa o te da pena o te escandaliza, ¿no? Si es algo como un albur que tenga que ver con algo considerado soez o grosero. Entonces, esos son los procesos que se llevan a cabo en el cerebro, ¿no? Una mayor búsqueda semántica para tratar de entender qué es lo que te quiso decir esa palabra que tiene varias acepciones, y un proceso emocional que tiene que ver con la parte pelada, pues, de la frase en doble sentido o el albur. Okay. Inés pregunta que en las lateralizaciones del lenguaje, ¿qué sucede con las personas que son ambidiestras? ¿Estas personas tienen un desarrollo funcional simétrico? ¿Simétrico? Es muy buena pregunta, pero no necesariamente está simétrico el lenguaje. Hay que analizar qué pasó con esa persona ambidiestra, porque hay personas que son ambidiestras porque las obligaron, digamos, eran zurdas y las obligaron a usar la mano derecha, entonces son ambidiestras, pero a fuerza, ¿no? Porque las forzaron. Y hay personas que son ambidiestras naturales, porque así son desde el principio. Entonces habría que ver qué pasa, qué tipo de ambidiestro es esa persona, si es porque lo forzaron y en realidad era zurdo, o así es naturalmente. Y en realidad no se sabe, habría que analizar. Si originalmente era zurdo, puede tener el lenguaje lateralizado hacia cualquier hemisferio. Y si es ambidiestra auténtica, ahí habría que hacer estudios para verificar qué pasa, ¿no? Porque en realidad no se sabe mucho. Hay muy pocas personas ambidiestras. Y aún así, la mayoría de estas personas tienen el lenguaje de todos modos lateralizado hacia un hemisferio. Hay que analizar hacia cuál, ¿no? Porque no se sabe. Karen Arredondo pregunta, ¿qué se debe hacer que un niño de 10 años sea muy sarcástico y haga burlas? ¿Es la socialización o tiene relación con algo cerebral? Bueno, el sarcasmo es un tipo de ironía
No toda la ironía es sarcástica, ¿no? No todos los sarcasmos son irónicos. Es un tipo de ironía, pero el sarcasmo tiene una connotación más de burla, es como más agresivo. El sarcasmo tiende a ser como muy crítico o hasta agresivo. Si un niño de 10 años está siendo muy sarcástico, por una parte, pues tiene un buen desarrollo del lenguaje porque está aprendiendo cómo usar el lenguaje para decir cosas más allá de las palabras. Pero si está siendo muy sarcástico y está siendo agresivo con los demás niños, entonces más bien ese chico, pues habría que analizar qué es lo que está pasando con él a nivel emocional, ¿no? Porque está siendo agresivo con los demás. Y eso pues puede generarle problemas y puede además estar mostrando que el chico pues se siente emocionalmente mal por alguna razón, o se siente herido y está manifestando sus emociones de manera agresiva hacia los demás. Pues eso es algo que puede ocurrir. Pero tampoco que un niño de 10 años sea muy sarcástico y pase por la vida burlándose de todos es como muy común, ¿no? Y tenemos una última pregunta de Nan Silva que dice, ¿la ironía, el sarcasmo y el doble sentido utilizan las mismas regiones del cerebro? No, no todas. Por ejemplo, la ironía parece ser que cuando eres muy joven, utiliza más el lóbulo frontal para tratar de poner atención y entender. Y ya cuando eres más adulto ya las procesas más rápido, entonces más bien es un proceso más posterior que tiene que ver con las mismas áreas que se requieren para analizar el lenguaje, ¿no? Para analizar la sintaxis, por ejemplo. Pero el doble sentido tiene algo diferente. Sarcasmo es un tipo de ironía, pero el doble sentido tiene algo diferente porque el doble sentido lo que haces es que utilizas un término que puedes utilizar con un significado o con otro significado. Entonces, ahí más bien el proceso es más semántico y ahí se utilizan más, por ejemplo, regiones que tienen que ver con los lóbulos temporales, porque son como de donde inicia el procesamiento semántico. Entonces, doble sentido es una figura diferente, porque ahí lo que estás haciendo es jugando con el doble significado que puede tener una palabra o una frase. Y eso es más un asunto de semántica que de sintaxis. Bueno, y luego, concluimos con esto. Concluimos con este espacio de preguntas. Y ahora vamos a... hay una pregunta más, me parece, Liz, que dice, ¿entonces se debe desarrollar la ironía o sarcasmo en los niños? Sí. Pues no es que la debas desarrollar, es un proceso que se va dando. De hecho, sabemos todavía poco. Estos estudios que estamos haciendo, por ejemplo, son únicos en el mundo. Apenas estamos entendiendo cómo los niños aprenden estas figuras de lenguaje y no es que se tengan que desarrollar, no es que tú le tengas que enseñar a un niño a ser irónico, ¿no? Es algo que se da de manera natural y lo estamos estudiando. Y tampoco estamos sugiriendo que haya que hacer a los niños irónicos, ¿no? Porque o sarcásticos, el sarcasmo tiene una parte que puede ser agresiva. Entonces tampoco estamos recomendando que los niños deban andar por ahí, por la vida, haciendo mala onda con los otros niños, ¿no? Sino estamos tratando de entender cómo hace su cerebro para procesar este tipo de partes o de niveles de lenguaje que van un poco más allá de solamente entender el significado de las palabras, ¿no? Sino entender el significado social completo de la comunicación. Pero sí, definitivamente no estamos proponiendo que debamos impulsarlo. Solo lo estamos estudiando. Okay. Ya, Liz, ahora sí. Y ahora sí creo que ya son todas las preguntas. Le vamos a hacer entrega de una constancia virtual. Después pues se la haremos llegar también a usted. Y le voy a pasar por aquí para darle lectura. Déjame dejar de compartir. Ya. Listo, ya está.
Bueno, la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica otorga la presente constancia a la doctora Gloria Nélida Avesilla Ramírez por su destacada participación impartiendo la ponencia titulada Cerebros Irónicos en la Semana del Psicólogo Virtual de la EPSIC, llevada a cabo del 18 al 22 de mayo. Muchas gracias, Liz. No, usted, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que se pueda volver a dar la oportunidad. Y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Si tienen, bueno, les recordamos que todavía nos quedan 2 conferencias el día de hoy. Y mañana todavía también vamos a estar transmitiendo algunas para que nos sigan viendo a través de las transmisiones en vivo. Muchas gracias y ya voy a dar por terminada esta transmisión. Gracias, chicos. Saludos.